Quiero tocar tu corazón y quiero ser Una iglesia compasiva. Una iglesia compasiva. Y acabamos de abordar Hechos capítulo 3. Acabamos de llegar al capítulo 3 de Hechos. Vamos a ver la historia del cojo. Hace 8 días, en el capítulo anterior, ¿recuerda dónde cerramos? Cerramos la prédica de hace 8 días, se llamaba Cristianos Genuinos. Y hablamos cómo la vida de estos nuevos cristianos, cómo la vida de la iglesia primitiva estaba marcada, tenía unas marcas que los hacían genuinos. Ellos eran cristianos que eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles. Eran cristianos, hermanos, que tenían un amor profundo por la iglesia y eran personas que contaban con el favor del pueblo. Hablábamos de las características de estos primeros cristianos que vimos hace 8 días. Hoy vamos a hablar sobre una característica fundamental de la iglesia y una característica que tenía la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, y es la compasión. La iglesia se debe caracterizar por ser una iglesia compasiva. Los creyentes tienen que caracterizarse por ser personas compasivas. Recuerdo el texto cuando Jesús miró las multitudes y dijo, tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Hoy vamos a hablar de este tema y vamos a estudiarlo en el milagro del cojo. Es el primer milagro público de la iglesia primitiva que se realiza sobre una persona. El primer hombre que registra la Biblia que la iglesia primitiva, sobre los que los apóstoles hicieron un milagro, fue el cojo. Fue este cojo del que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a iniciar estudiando cuál era la condición de este cojo. ¿Cuál fue el hombre? ¿Cómo era el hombre sobre el que se realizó este milagro? Miremos el versículo 1 y 2 del capítulo 3 y vamos a ver la condición del cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Ok, nos habla el relato bíblico de que hay un cojo. Ahora, lo interesante es que este era un cojo de nacimiento. Escuche, era un cojo de nacimiento. Y cuando uno avanza en la historia, no sé si dentro de 8 ya lo vamos a ver, pero cuando uno lee, cuando ellos los cogen presos, uno se da cuenta que este cojo tenía más de 40 años. Es decir, era una persona que tenía una enfermedad de más de 40 años. Y no era un cojo pues que podía caminar y que tenía un problema para cojear, sino que era alguien que no podía caminar. O sea, era un paralítico, era alguien que no podía defenderse, no podía valerse por sí mismo. Algo que decía la teología del momento, la teología de los fariseos, decía que si una persona nacía con una enfermedad es porque era una persona que nacía en maldición, que nacía con un pecado. Si alguien nacía enfermo, decían los religiosos del momento, es porque esa persona traía una maldición de Dios. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús va a sanar a un ciego y los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o los padres para que haya nacido así? Y el Señor desbarata esa teología diciendo, ni este ni sus padres. Simplemente nació así para que la gloria de Dios se manifieste en él. Dios en su soberanía organizó las cosas para mostrar su gloria en este ciego. Pero la teología del momento decía que alguien que nacía con una enfermedad estas de nacimiento es porque nacía con una maldición, prácticamente era alguien rechazado por Dios, era alguien odiado por Dios. En pocas palabras, este hombre era un desahuciado espiritualmente por la religiosidad del momento. Según los religiosos, él era un desahuciado, él no tenía salvación, él no tenía el favor de Dios, él no era merecedor, él no era digno de nada, porque Dios le había traído un juicio para hacerlo nacer enfermo. Eso es muy importante. Ahora nos dice este texto que él pedía limosna en el templo. Todos los días no faltaba este cojo en el templo. Lo ponían a pedir limosna allí en el templo. Era un hombre, hermanos, prácticamente excluido por la sociedad económica del momento. Era un hombre que era una carga para el sistema. Era un hombre que para el gobierno también era un desprecio, para la sociedad también era un desprecio por su enfermedad. Este hombre no tenía con qué vivir, no tenía nunca una esperanza de una vida mejor. Las monedas que recogían era para poder sobrevivir su día a día. Qué triste esa vida, ¿no? Qué triste la vida de una persona mendiga. Una persona que no tiene una esperanza, un futuro, sino que está condenada a pasar el día a día durante el resto de su vida
buscando cómo sobrevivir a su pobreza y a su miseria. Este hombre vivía de la caridad de la gente. Ahora, lo ponían en el templo, ¿sabe por qué? Porque en el templo entraba y salía mucha gente. Lo ponían en una puerta y qué paradójico, ¿no? Él con una terrible enfermedad, una vida bien dañada, y lo ponen justo en la puerta que se llama La Hermosa. Y allí tenían a este hombre pidiendo limosna en el templo. Normalmente ese tipo de personas eran ignoradas y rechazadas por la sociedad. O sea, el cojo, más que un cojo, era un excluido, un rechazado social, económica y religiosamente, espiritualmente. O sea, era un hombre que estaba frito en su vida, no tenía esperanza, no tenía futuro, era un despreciado social. Además, este hombre no se podía valer por sí mismo, lo tenían que llevar. Dice que, no nos dicen las personas, pero dice que a él lo ponían. Si usted mira bien el versículo, dice que a él lo tenían que llevar y lo dejaban en el templo. O sea, él ni siquiera podía arrastrarse hasta el templo, tenían que llevarlo. O sea, él no podía vivir una vida por sus propias fuerzas, no podía moverse por sí mismo. Era una persona que no tenía movilidad. Oye, hermano, cuando uno estudia la vida de este cojo, es muy dura. Yo me pregunto, ¿cómo sería la vida de este hombre? ¿Cómo sería el corazón de este hombre? Yo me pregunto cómo se sentiría este hombre. Eso debe ser muy duro. Uno sentir que nadie lo aprecia, que nadie lo valora, ni siquiera la misma familia, que la sociedad lo desprecia, que la religiosidad del momento, en vez de dar esperanza, lo hunde más en la culpa, en la depresión. ¿Qué hizo por él el gobierno? Nada. El gobierno no hacía nada. Porque no le importaba, al gobierno no le importaba acabar con la pobreza. ¿Qué hizo por él la religiosidad? Nada, solamente infundirle culpa. Lo único que hicieron fue permitirle pedir limosna en un lugar del templo. Eso sí hicieron ellos. Fue darle el espacio para que pidiera su limosna, pero no hicieron nada, al contrario, lo dañaban más. ¿Qué hacía la comunidad? Nada, solo le daban monedas, cuyas monedas lo único que hacían era perpetuar el que él fuera un mendigo. Era perpetuar sus días de mendigo, las monedas que le daba la gente. Pero de pronto aparece Pedro y Juan con una mirada diferente. Todo el mundo lo veía con desprecio, pero aparece la iglesia que está creciendo, que está con un mensaje, que está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Y entran Pedro y Juan al templo. Y mire lo que dice el versículo 3. O sea, el mendigo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diera limosna. O sea, él le rogaba y le decía, dame una moneda. Mire esa palabra tan interesante, le rogaba. Él les decía, por favor, denme una moneda, que muero de hambre en este lugar. Denme una moneda, les rogaba. Pero lo que este cojo no sabía es que ese par de hombres traían un mensaje que le iba a cambiar la vida para siempre. Este hombre hizo lo que estaba acostumbrado a hacer, mendigar para ellos. Pero Pedro y Juan lo miraron y ellos sabían que ellos sí tenían un mensaje de esperanza. Miren el versículo 4. Pedro y Juan, mire, yo quiero que usted detalle cada cosa que nos dice la Biblia. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él les estuvo atento, ¿pero por qué? Porque esperaba recibir algo. O sea, imagínense la escena, Pedro y Juan entran, ¿no? Y el mendigo está, por favor, denme una limosna. Y Pedro y Juan, dice la Escritura, que se detuvieron a mirarlo, a ponerle cuidado. Ellos detuvieron su camino a la oración por este cojo. Qué interesante. No dijeron, no, vamos tarde, tenemos que empezar a orar, sino que se detuvieron para mirar este pobre necesitado. Y ellos, Pedro y Juan, le dijeron, míranos. Y dice que él los miró atentamente. Claro, este cojo que dijo, no, llegaron los que me van a dar, pero milichigo, estos me van a librar el día. Esperaba recibir de ellos algo. Pedro y Juan le dijeron, míranos. El cojo entonces los miró esperando, como que bueno, aquí estoy, ¿qué me van a dar? Hermano, yo me hago una pregunta, ¿qué reflejaría la mirada de este hombre? ¿Cómo sería su mirada? ¿Usted no se ha dado cuenta que la mirada de las personas refleja muchas veces
como que lo que hay en su corazón. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Yo me imagino la mirada de este hombre triste, una mirada depresiva, un hombre esclavo por el pecado, un hombre esclavo de la depresión, un hombre con una mirada de desprecio. Pero me puedo imaginar por un momento cómo era la mirada de Pedro y de Juan. Yo pienso que en ellos había una mirada de misericordia, una mirada de compasión. No era la mirada que todo el pueblo tenía, era una mirada diferente. No era la mirada donde todo el pueblo seguía de largo y le echaba la moneda si ni lo miraba. No, ellos lo miraron con ojos de misericordia. Ellos no lo miraron como lo miraba el sistema económico del momento, diciendo, este es una carga para el gobierno. Ellos no lo miraron como lo miraba el sistema religioso imperante, diciendo, este hombre es un maldito, porque vea como Dios lo maldijo, quién sabe qué pecado habrá cometido su familia y por eso nació así con esa maldición. Ellos no lo miraron así. ¿Sabe cómo lo miraron ellos? Con compasión. ¿Saben por qué? Porque la mirada de la iglesia siempre tiene que ser compasiva. Nosotros tenemos que aprender a mirar la gente como nadie la mira, a todas las personas. Yo te pregunto, ¿cómo nuestra mirada con aquel que sufre, con aquel que la gente desprecia, con aquel que la gente desecha? ¿Cómo es tu mirada? ¿Es igual que la gente o es diferente? ¿O es una mirada compasiva? La mirada de la iglesia debe ser una mirada compasiva con todo aquel que sufre. Y después de esta mirada llega un milagro sobrenatural que le cambiaría la vida a este hombre para siempre. En segundo lugar, yo quiero que estudiemos en esta noche el impacto divino en la vida del ciego. Ya vimos la condición del ciego, no del cojo. Ya vimos la condición del cojo. Ahora miremos el impacto divino en la vida de este cojo. Miren el versículo 5 al 7. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro y Juan le dijeron, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Qué impresionante. Este hombre encontró unas personas que no le dieron plata y oro, pero le dieron lo que realmente este hombre necesitaba. Mis hermanos, el cojo esperaba que estos hicieran lo que todo el mundo hacía. Estaba esperando de ellos plata, dinero. Pero ellos no hicieron lo que todo el mundo hacía, porque ellos tenían una mirada compasiva. Pero ellos no hicieron lo que todo el mundo hacía. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendieron que el problema del cojo era más profundo que su pobreza y su miseria económica. Que el problema del cojo iba más allá de ser un mendigo. Que ellos podían darle plata, pero este hombre en su corazón sería un pordiosero y un mendigo toda la vida. Ellos entendieron que el problema de este cojo no se solucionaba con plata. Ellos entendían que había una miseria más profunda, y era la miseria de su pecado, de su esclavitud, de su condenación eterna. Y note usted que ellos no trataron de darle la monedita. Es más, menos mal que Pedro y Juan no tenían plata. Ese día ellos iban pelados al templo a orar, porque cuando Pedro lo mira y le dice, hermano, ya no tenemos plata ni oro. No tenemos. Porque si de pronto hubieran tenido plata, de pronto sacan la moneda y se la echan y siguen derecho. Pero no, el Señor los detuvo. Y el Señor les mostró que la necesidad de este cojo iba más allá de la miseria económica en su vida. Ellos conocían a alguien que estaba acostumbrado a cambiar las vidas más miserables y convertirlas en hombres de Dios. Esa persona se llamaba Jesús. Ellos vieron cómo Jesús tenía el poder de sanar cojos, paralíticos, leprosos, porque nuestro Dios es tan poderoso que ninguna enfermedad le queda grande, porque nuestro Dios es tan poderoso que Él puede hacer cualquier milagro. Ellos entendían el Dios que tenían. No solo lo entendían, lo habían visto obrar. No solo lo habían visto obrar, lo habían visto cambiar vidas. Ellos se acordaron tal vez de una escena
que cuando yo leí la historia fue lo primero que se me vino a la mente, la escena del endemoniado gadareno. Un hombre que era un loco, que estaba perdido, que no tenía razón de sí mismo. Y Jesús lo libera y lo sana. Y dice que cuando llega al pueblo lo encontraron en su cabal juicio. Tanto que este hombre se quería ir con Jesús. Y Jesús le dijo, no, mijo, a usted lo necesitan aquí predicando. Y este hombre se ganó 10 ciudades para Cristo, Decápolis. Fue y predicó el evangelio a toda Decápolis. ¿Cómo Dios puede restaurar la vida de un menospreciado? ¿Cómo puede Dios restaurar la vida de alguien que la sociedad desecha? Porque la Biblia dice, de lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo débil. Ellos sabían que Jesús podía hacer algo. Ellos no tenían dinero, pero estaban llenos de algo más valioso que el dinero. Estaban llenos del evangelio. Estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ellos sabían que aunque no tenían plata, ellos tenían el tesoro más grande, que ni todo el dinero del mundo reunido puede comprar ese tesoro. Y es la palabra de Dios habitando en sus vidas, morando en sus vidas. Y es el poder del Espíritu Santo morando sobre ellos. Ellos sabían que ellos tenían algo más poderoso. Por eso las palabras de Pedro y Juan fueron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Note usted esas palabras, no tengo plata ni oro, no podemos darte nada, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Oye, mi hermano, esto me lleva a hacer una pregunta. Esta gente estaba llena de Dios. Esta gente estaba llena de la palabra de Dios. Esta gente estaba llena del Espíritu Santo. Era gente que caminaba profundamente con el Señor, que cuando vieron la necesidad, aunque no tenían plata, ellos estaban llenos de Dios, y lo que tenían de Dios se lo dieron a este hombre. Mi pregunta es, ¿de qué estamos llenos nosotros? ¿De qué estamos llenos? Porque uno solo da de lo que tiene en su corazón. Si uno está lleno de rencor, uno solo podrá dar rencor. Si uno está lleno de dolor, uno solo podrá dar dolor. Si uno está lleno de dinero, uno solo podrá dar dinero. Pero si uno está lleno de Dios, uno puede dar lo más glorioso, y es darle a la gente a conocer a ese Dios maravilloso. ¿De qué está lleno? Hay gente que está llena de la internet, hay gente que está lleno de Facebook, hay gente que está llena, o sea, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Qué es lo que rebosa en tu vida? ¿Qué es lo que rebosa en tu corazón? Eso es lo que tú tienes para ofrecer a la gente. Hay gente que de Dios no tiene nada. Entonces cuando llegan donde alguien, tratan de sacar algo, pero ellos mismos se dan cuenta que no tienen, sus estanques espirituales están barridos, no hay que ofrecer. Hermano, mucha gente está llena de dinero y da dinero, pero no tiene vida, la vida de Dios. Es más, a la gente despreciada, a los pordioseros, a la gente de la calle, la gente solo les da dinero y cosas que les suplen la necesidad del momento. Porque, a ver, eso sí pasa. O sea, uno ve que a ellos les dan. Uno ve que hay fundaciones, hay personas que son generosas y dan. Pero es que eso no resuelve el terrible problema que esta gente tiene. Nosotros tenemos que aprender a tener una mirada más profunda del problema humano. El problema de un pordiosero, el problema de alguien que habita en la calle, el problema de un drogadicto, el problema de alguien que tiene esa necesidad no es plata. El problema de él es el mismo problema de todo mundo. Es el mismo problema que tiene el rico, que no conoce a Cristo. El problema de él y del rico es la ausencia de Dios y la esclavitud del pecado en sus vidas. Y nosotros tenemos que aprender a mirar desde esa perspectiva. Mucha gente ofrece soluciones inmediatas. Son asistencialistas, asisten el problema. Algunos solo lo hacen para la foto. Dan limosna, pero mira la foto, para el Facebook. Y en el Facebook, dándole limosna. Entonces algunos lo hacen para... Algunas fundaciones dan solo con el propósito de que no les quiten los recursos. Pero la iglesia tiene que tener una mirada diferente.
La iglesia tiene que tener una mirada diferente de las necesidades del corazón humano. ¿Por qué? Porque la iglesia conoce la verdad. La iglesia sabe cuál es la verdadera necesidad de la gente. La iglesia sabe que la verdadera necesidad del corazón humano es la necesidad del evangelio. Pero por favor, acompañe el evangelio también. Es decir, si va donde alguien que no tiene que comer, pues dele que comer, pero predíquele. Pero dele que comer, resuelva también su necesidad sentida. Jesús hacía eso. Cuando multiplicó los panes y los peces, predicó el evangelio, pero suplió la necesidad de la gente. Ahora, a veces la iglesia también es muy asistencialista. Vamos a repartir pan. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Vamos a repartir pan. Entonces, allá a los indigentes. Y listo, nos vamos a repartir pan. Ya, les calmamos el hambre por 3 horas. A las 3 horas vuelven y tienen hambre. Hay que llevarle más pan. El hambre está realmente, hermanos, en su alma. Si vamos a llevar pan, el primer pan que tenemos que llevar es predicarles el evangelio. Nunca seas solo asistencialista. En tu asistencialismo es aquel que da y suple la necesidad del momento y listo. No, si tú vas a dar, entiende que la necesidad de la gente va mucho más allá de lo que tú estás viendo. La necesidad más profunda de cada corazón humano es la esclavitud del pecado, es la ausencia de Dios en sus vidas. Hermano, y aquí viene el milagro. Versículo 6, en el nombre de Jesucristo, le dice Pedro y Juan. Oiga, yo me quiero imaginar esta escena. Está el cojo ahí mirándolos, está el cojo esperando recibir algo. Y Pedro le dice, míranos. Y cuando lo mira le dice, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo, tomándole de la mano le dijo, levántate y anda. Y le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Yo me imagino la cara de este cojo. Yo creo que al principio de esta gente tan tacaña, con que mira salir, dije no tengo plata ni oro, pues yo lo que necesito es plata y oro. Pero Pedro le dijo, míranos, tenemos algo más valioso. Dice que lo tomó y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo tomó de la mano derecha. Y al instante el milagro del Señor se gestó. Inmediatamente este cojo fue sanado. Oiga, ¿y qué oración tan efectiva? Aquí los apóstoles no tuvieron que meter en guerra espiritual. Reprendemos espíritu de cojera, ahora mismo venga la sanidad. No, llegó y lo miró y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo paró, ¡pum!, se sanó. Oiga, ¿cómo Dios usaba la iglesia primitiva? Es increíble ver los milagros de la iglesia primitiva. Dicen que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Bueno, uno sabe que no era la sombra de Pedro, que era el Señor. Pero ¿cómo Dios usaba a esos primeros creyentes? La manera tan poderosa como ellos se movían llenos del Espíritu Santo. Eso no lo pueden negar porque está en la Escritura. Hay gente que trata de negar eso. Pero ¿cómo vas a negar algo que está escrito? Que Dios lo dejó escrito para que usted y yo lo viéramos allí escrito. Este milagro muestra la misericordia de Dios por la vida de este cojo. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene misericordia del hombre. Y Dios particularmente tiene misericordia de todo aquel que sufre. Dios es misericordioso. Y los milagros, aunque son una manera de autenticar el mensaje, los milagros también son una expresión de la misericordia de Dios por los hombres. Son una expresión de su misericordia. Dios se compadece del que sufre. Por toda la Biblia lo vemos. Dios se compadece del huérfano, Dios se compadece de la viuda, Dios se compadece del pobre. Por toda la Biblia está establecido. Es interesante, había en el Antiguo Testamento, ellos por ley tenían 3 diezmos que dar los judíos. Y uno de esos diezmos que ellos daban, ellos no daban el 10%, ellos, si uno suma, daban el 31% de sus ingresos. Un diezmo se iba para sostener a los levitas y al templo, otro diezmo se iba para las fiestas anuales y para sostener a los pobres. De hecho, había un día al año donde Dios decía que dejaran que los pobres recogieran de la cosecha. O sea, cuando usted estudia, usted ve el corazón de Dios latiendo por el pobre. Cosa que el mundo no hace, al contrario, el mundo desprecia al pobre. Dios al pobre lo mira con misericordia. ¿Ustedes recuerdan el texto que vimos hace poco que vinieron a preguntarle a Jesús? Bueno, ¿eres tú? Mandó Juan el Bautista a decir, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? El Señor les dijo, dígale que los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son sanados y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Qué?
Uno ve cómo la iglesia primitiva de Jesús enfocaron mucho su ministerio en trabajar con los pobres. No quiere decir que es el único foco al que tenemos que predicar, ni nuestro único foco de misión. La iglesia primitiva ganó gente de dinero, ganó gente en la política. Debemos ir a todas las esferas. Pero es que mucha gente no le quiere predicar al pordiosero. Mucha gente no le quiere predicar al que está en la calle. Porque es tanto el desprecio con el que lo miramos que somos como... A veces la iglesia es muy insensible. Hermano, Dios se compadece tanto del que sufre. Miren, estas personas cuando se convierten son testimonios tremendos, tremendos del poder de Dios. Y uno de los pasajes de la Biblia que a mí más me impacta es cuando el Señor dice que Él prepara una cena. ¿Recuerdan la parábola de la gran cena? ¿La recuerdan? Que Él dice que Él prepara una cena y que invitó muchos, que invitó el jornalero, que invitó mucha gente, y llegó el jornalero y le dijo: mira, tengo tanto trabajo que hacer en mis fincas, así que no puedo ir a tu boda. Después llegó el otro y le dijo: mi hija se va a casar y no puedo asistir. El otro vino y le dijo: tengo muchos compromisos. Pero entonces tenía ya toda la fiesta preparada. Ahí le dice, sus siervos le dicen: ¿qué hacemos? Está la cena lista, no va a venir nadie. Y él le dice: vayan por todas las calles, cojan a los cojos, a los ciegos, a los indigentes, a los despreciados, y fuérceles a entrar a mi fiesta y traigan a toda la gente de su vida. La iglesia debe ser sensible al dolor ajeno. El evangelio nos tiene que volver sensibles al sufrimiento de la gente, al dolor de la esclavitud que la gente tiene. El evangelio nos tiene que mover fuera de la iglesia. A veces nosotros somos muy cómodos, a veces nosotros pensamos que el evangelio es para acá, para adentro. Y algo que a mí me ha tenido muy confrontado estos días es: ¿qué vamos a hacer para llegar a la gente de afuera? ¿Qué vamos a hacer para ir al pordiosero? ¿Qué vamos a hacer para ir al que está en la cárcel? ¿Qué vamos a hacer para ir al que está sufriendo en un hospital? Listo, como iglesia tenemos que plantear de qué manera lo hacemos. Yo a veces como pastor voy y lo hago, pero cada uno de nosotros debe sentir el dolor de ir donde esas personas. No podemos esperar, vamos a hacer una fundación. No podemos esperar, vamos a hacer una fundación que vaya donde los enfermos. No, necesitamos ir, necesitamos despertar. La gran comisión no es vengan todos y no, la gran comisión es ir por todo el mundo. Como iglesia esperamos que la gente venga, mientras que el llamado del Señor es: vayan y prediquen el evangelio. Vivimos en un mundo que sufre, vivimos en un mundo que gime por causa del pecado. Una de las cosas que debe movernos en la misión es la compasión. Una de las características que debe tener el cristiano es la compasión. Necesitamos tener un corazón compasivo. El problema es que no tenemos un corazón compasivo porque como estamos tan concentrados en nuestros problemas. Ay, pobrecito de mí, yo cómo sufro, nadie sufre como yo, la vida es tan difícil y somos tan egocéntricos. Yo, qué pecado de mí, pobre de mí, qué tristeza, mi mundo se me desbarató. ¿Con qué corazón vamos a mirar la necesidad de otro? Si estamos tan envueltos en nuestro propio problema, en nuestra propia burbuja, hemos decidido vivir a la luz de nuestras propias necesidades, que no tenemos la sensibilidad de mirar el corazón del otro. Hermano, yo le voy a decir algo: desacomodémonos un poco, despojémonos, aprendamos a despojarnos, a desacomodarnos de nuestra comodidad. Jesús fue un hombre compasivo. La compasión nos debe mover a la misión. Este cojo cambió para siempre al ver el poder de Dios obrar en su vida. Versículo 8, dice que cuando él fue sanado, el versículo 8 dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Qué escena tan maravillosa. Este cojo que estuvo en el templo por tantos años sin alabar a Dios, sino mendigando, después de esto que le dieron los apóstoles, porque lo que tenían le dieron, este hombre se paró, dice que saltó y entró saltando y glorificando a Dios. ¿Ustedes se imaginan qué pasó en ese templo ese día? ¿Ustedes se imaginan cuando este hombre entra a saltar? Porque todo el mundo lo conocía. Un hombre que por más de 40 años estaba con esta enfermedad y que por muchos años estaba en la misma puerta del mismo templo. Empezó a alabar, a exaltar, a glorificar a Dios. El milagro le permitió conocer a Jesús. Ahora yo me imagino que ellos luego le tomaron y le predicaron el evangelio. Porque aquí lo que hizo que este hombre saltara y alabara a Dios fue el milagro.
pero yo me imagino que Pedro y Juan luego le discipularon y le enseñaron acerca de Cristo, le predicaron el evangelio. Pero este hombre tuvo un encuentro genuino y poderoso con el Señor, un encuentro que le cambió la vida para siempre. Yo quisiera haber estado allí ese momento para mirar nuevamente cómo era esa mirada ya del cojo. Es decir, ya supimos cómo era la primera mirada. La Biblia nos dice que esta mirada era una mirada de alegría, de gozo, que este hombre entró con gozo, con alegría, alabando y exaltando a Dios. Porque cuando una persona experimenta el poder y la transformación de Dios en su vida, no puede hacer nada más que saltar y alabar a Dios. Cuando el Señor nos salva, hermano, ojo, si usted se quedó dormido en el mensaje, despiértese este momentico y sigue durmiendo. Cuando el Señor nos salva, no solo nos perdona el pecado y nos da vida eterna. Cuando el Señor nos salva, Él empieza a restaurar toda nuestra vida. Escuche, el evangelio es un asunto integral. El evangelio no es que Dios solo salva a la persona y le da vida eterna, sino que Dios empieza a restaurar todo lo que el pecado dañó. Dios empieza a restaurar la vida familiar, Dios empieza a restaurar la vida financiera, Dios empieza a restaurar la vida emocional. O sea, el evangelio trasciende a todas las esferas del ser humano. Eso es lo bonito de conocer al Señor, que no solo tenemos vida eterna, sino que uno empieza a ver cómo Dios empieza a restaurar todo lo que el pecado dañó. El pecado dañó nuestra familia, el pecado dañó nuestras emociones, Dios viene a restaurarlas. El pecado dañó, hermano, tantas cosas. Mire, las emociones de este cojo estaban dañadas por el pecado, estaban oprimidas, estaban destruidas, pero después de este milagro sus emociones volvieron a fluir. Dice que él pudo con alegría mirar, cantar, alabar a Dios. ¿Cuánta gente hay que no puede ser feliz? ¿Cuánta gente hay que no puede ser alegre? ¿Sabe por qué? Porque no es libre, porque sus emociones son esclavas del dolor. Este cojo era así, pero ahora fue restaurado. Tenemos un hombre que no solamente fue salvo, tenemos un hombre que fue restaurado en todas las áreas de su vida. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Aquí tenemos un hombre que fue restaurado a su vida social. Un hombre que podía volver a tener proyectos. Un hombre que podía volver a tener vida. Un hombre que ya no iba a depender de otros para que lo trajeran arrastrado y lo tiraran en el templo de la moza. Un hombre que salió saltando, alabando a Dios, caminando. Un hombre que salió restaurado, que podía ahora ya no ser una carga para la sociedad, ya no ser una carga para su familia, sino que podía ser alguien que podía aportar también. ¡Qué bonito es el evangelio! No solo salva, también restaura. Dios también restaura. Porque la palabra salvación es una restauración integral de nuestra vida. Fue restaurado a la sociedad también. Hermano, ¿y sabe qué fue lo que pasó? Que eso se volvió un boom en toda Jerusalén. Y con esto voy cerrando. Lo tercero que vamos a ver el impacto que generó en el pueblo. El impacto que este milagro, porque es que esta gente, estos milagros tan particulares, como el del endemoniado de Gadara, hombre, son cosas que dejan la boca abierta. Uno dice, ¿cómo así? Una persona salir de semejante esclavitud y verla en su sano juicio, como era el endemoniado de Gadara. Es decir, esta gente se convierte en un testimonio vivo y ambulante. En Medellín yo recuerdo, y yo se los conté la otra vez, cuando se empezó el trabajo con los travestis y las prostitutas que se hace en Medellín en el Pare, y se trabaja en todo ese sector de travestis. De hecho se hacían reuniones para travestis y reuniones para homosexuales, porque era toda la calle del pecado. Yo tuve que estar predicando en alguna de esas reuniones y yo recuerdo que yo una vez fui y me presentaron a alguien muy bien parado, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y me dijeron, él era uno de los travestis más populares de todo este sector. Y me mostraban las fotos y él me empezó a hablar y me mostraban cómo él era antes con puchecas, ¿sí? Con nalga, con las cirugías que ellos se hacen. Y cuando yo lo vi, yo decía, impresionante. ¿Cómo? Porque él se volvió a quitar todo y uno hablaba con él, decía, yo quiero ahorita ser pastor que restaure esta gente. Tremendo testimonio. Y hermano, esa gente tiene un testimonio muy vivo y muy real. A veces el testimonio de uno es, no sé, cada uno tiene un testimonio, pero nuestro testimonio a veces no es tan impactante como lo puede ser un endemoniado de Gadara, o como fue este cojo que 40 años, ¿sí? Pero todos tenemos pues la capacidad de predicar el evangelio y es el Espíritu Santo que convence.
Pero esta gente definitivamente es un testimonio único, es una historia única, es una historia maravillosa. Y en esta gente el Señor muestra su gloria de una manera muy particular. Y miren lo que pasa, este milagro fue una manifestación pública de la misericordia de Dios. Mire cómo esto impactó al pueblo, versículos 9 y 10. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. ¿Notaste que dice? Todo el pueblo le vio andar y lo reconoció. El pueblo decía, ese man no fue el que nació cojo. ¿Dónde está el cojo? Yo creo que los que entraban al templo y no lo veían, oye, ¿dónde está el cojo que todos los días se hacía aquí? ¿Dónde está el man? ¿Ve? Cuando el cojo entra, ¡hey! ¿Cómo están? Vamos a orar también, ¡hey! Y la gente, todo el mundo dice que se llenaron de asombro y de espanto. Lucas dice que todo el pueblo lo vio, eso fue noticia en toda Jerusalén. Le tomaban fotos, la subían al Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube grababan videos. Aquí estamos con el cojo, sí señores, venga cojo, cuéntanos tu experiencia. Y la gente hacía Facebook Live y todos lo subían. Y las redes sociales en Jerusalén colapsaron por la noticia del cojo. Más de 10 millones de reproducciones. El youtuber se volvió famoso por el milagro de este cojo. Lucas dice que todo el pueblo lo vio, fue noticia en toda Jerusalén. Esto rompía la enseñanza tradicional, que él era un hombre maldito por Dios. Cuando la gente lo ve andar, dice que venga, ¿cómo así? Supuestamente Dios a estas personas no las toca. Supuestamente Dios está alejado de este tipo de personas. ¿Y cómo así que ellos vienen en el nombre de Jesús y se levantan? Entonces, eso rompía. ¿Saben por qué los fariseos y los saduceos estaban bravos con los discípulos? Porque los discípulos lo que enseñaban eran cosas que acababan y rompían los fundamentos de la élite religiosa. Entonces esto rompía la enseñanza tradicional. Este milagro es una muestra de la divinidad de Cristo. Este milagro era una muestra de que ese Cristo que ellos predicaban era el Hijo de Dios. Así que esto metía muchos problemas a los fariseos y a los saduceos y a los religiosos. Porque ese milagro era una muestra que en el nombre de Jesucristo se paró un cojo. Era una muestra de la divinidad de Cristo. Pero lo más impresionante es que este milagro fue la plataforma para la segunda predicación de Pedro, donde se convirtieron más de 5,000. ¿Nota usted cómo es el Señor? Este milagro fue la plataforma. Después, cuando este cojo es sanado, Pedro empieza a predicar. Y se convierte en 5,000 a Cristo. La iglesia pasó de 120 a 3,120 en la primera predicación. Y en esta segunda predicación pasa a 8,120 por el milagro que Dios hizo en la vida de un cojo. ¡Wow! Dios es soberano y puede hacer lo que sea para traer su pueblo al conocimiento de su palabra. Amén. El pueblo reaccionó de dos maneras, nos dice Lucas. Me encanta cómo Lucas muestra las emociones. Me encanta lo gráfico que es. Lucas dice que ellos se llenaron ¿de qué? ¿De qué se llenó el pueblo? De asombro y de espanto. ¿Eso cómo sería? Asombro como y espanto como que, ¿no? O sea, el pueblo a la iglesia primitiva la admiraba. Eso estábamos hablando esta mañana, que estaba en un evento. Estaba en un foro que me invitaron a compartir y precisamente les compartía este tema. Es como la iglesia primitiva gozaba de una muy buena reputación del pueblo, de la sociedad. La sociedad la respetaba y les tenía temor y les tenía admiración. Yo me hago la pregunta, ¿la iglesia de hoy produce ese mismo fenómeno en la gente del mundo? ¿La gente le tiene admiración y temor? ¿O la gente dice, estos cristianos, man fía y no paga nada, es cristiano? ¿Cuál es el concepto en el que la gente nos tiene? La iglesia primitiva, la gente se convertía al Señor y llegaba fácil a la iglesia porque la iglesia gozaba de una buena reputación. ¿Ah? Ya más de uno dice, si tengo que pagar la revista de Jambal que le envía a la señora la loción. Pague, hermano, pague. Pague. El pueblo se llenó de asombro, espanto. Decían, estos galileos ya están haciendo cosas muy raras, sobrenaturales. ¿Qué es esto? Esta nueva enseñanza estaba capturando la atención del pueblo. Esta nueva doctrina estaba inundando Jerusalén. Estaba pasando algo glorioso con estos galileos. Estaban revolucionando su mundo. Por eso, cuando ellos van a otro lado, dicen, esos que están revolucionando el mundo llegaron acá, así que pongámonos pilas. Porque esta gente empezó a revolucionar el mundo por medio de la predicación y el poder de Dios. La manifestación genuina del poder de Dios.
Había algo sobrenatural que respaldaba su mensaje. Tenían vidas llenas del poder del Espíritu Santo. Conclusión. Hermanos, como iglesia debemos ser movidos por la compasión e ir por los que nadie quiere ir. Yo estoy muy desafiado a eso. De hecho, he tenido reuniones hablando con ministerios en las cárceles porque quiero empezar yo yendo y ver cómo empezamos a movernos, a hacer trabajo, a salir un poco más de nuestra comodidad. Tenemos que hacerlo. Tenemos que empezar a ver a la gente que sufre con ojos de compasión y misericordia. Tenemos que aprender a llevar el evangelio sin hacer acepción de personas a todo tipo de lugar. No podemos seleccionar a quién sí y a quién no le predicamos. Nuestra tarea es predicarle a todos sin mirar cómo se viste, qué loción trae, qué zapatillas trae o cuánto tiene en la cuenta. Nuestra misión es predicar a todos, a los más ricos, pero también a los despreciados por la sociedad. Tenemos que tener unos ojos diferentes, tenemos que aprender a mirar a la gente con compasión y con misericordia, porque usted no sabe que si tal vez usted le predique a ese mendigo, usted no sabe en ese mendigo en qué se puede convertir un día. Usted no sabe si se encuentra otro endemoniado de Gadara que después de compartir el evangelio se convierta en un tremendo hombre de Dios, porque de lo vil y lo menospreciado escoge Dios muchas veces para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. La iglesia debe aprender a tener un corazón como el de Dios, un corazón misericordioso y compasivo. Y quiero ser lo más sincero